Saludos, buenas tardes desde el estupendo plató central de RTV Marchena, la casa de una histórica radiotelevisión municipal de la provincia de Sevilla, que hoy es la que nos acoge y que, por tanto y por supuesto, es a la primera a la que queremos agradecerle que esté ejerciendo hoy como anfitriona de este coloquio que ahora comienza. También damos las gracias a todas y todos los asistentes a través de las pantallas de teléfonos móviles, de tabletas, de ordenadores que nos estáis siguiendo a ese lado, y también de un modo u otro vais a hacer posible y ser partícipes con vuestras preguntas a través del chat de esta emisión online que trasladaremos a los participantes, a los invitados que hoy nos acompañan en esta mesa. Vamos a iniciar un coloquio acerca del presente y del futuro de los fondos europeos en Andalucía, una temática no siempre fácil de abordar, un tanto laberíntica, que por ello es por lo que también nos hemos lanzado, nos hemos marcado el reto de abordarla en esta mesa de debate. Se trata esto de una iniciativa divulgativa impulsada por la Asociación de Emisoras Municipales y Comunitarias de Andalucía, que forma parte del proyecto europeo de comunicación social de MRTV Europe in My Backyard, el cual compartimos con entidades radiofónicas y medios de comunicación de otros 5 países de la Unión Europea, y de esa manera también nos conecta la temática que hoy vamos a tratar con el programa de radio Europa en Casa, que cada semana Onda Local de Andalucía dedica precisamente a intentar visibilizar todo lo que está relacionado con el vínculo de Andalucía con Europa y de Europa con Andalucía. No pierdo ya más tiempo y me dispongo, por tanto, a presentar a los invitados, las invitadas que hoy nos acompañan y que se sientan en torno a esta mesa. En primer lugar, empezamos por mi derecha, tenemos a Daniel González Botello. Daniel, buenas tardes. Muy buenas tardes. Daniel es el director general de Smart City Cluster. A su izquierda, a mi derecha, se sienta Elena Lázaro, es la responsable de la Unidad de Cultura Científica y de Investigación de la Universidad de Córdoba, también presidenta de la Asociación Española de Comunicación Científica. Hola, Elena. Buenas Gracias tardes. por acompañarnos. Paso a la parte izquierda de la mesa, Nuria Campón. Hola, Nuria, buenas tardes. Nuria es la coordinadora del territorial para Andalucía del área de empleo, de inclusión laboral y hasta hace muy poquito, aunque inspectore todavía, de emprendimiento de la Fundación Santa María la Real del Patrimonio Histórico. Cerramos la mesa con Alfonso Baraojo. Buenas tardes, Alfonso. Buenas Gracias tardes. también por acompañarnos hoy. Gracias a vosotros. Alfonso es el socio fundador, director de fondos europeos de IQ2 Consultores, una asesoría especializada en todo lo concerniente a la gestión, a la evaluación, en definitiva también al diseño y planificación de programas operativos, tanto regionales como de otros ámbitos también de actuación vinculados precisamente a fondos, a programas y a proyectos europeos. Hecha la presentación, si os parece y si me permitís el símil deportivo para romper a sudar, voy a ofreceros el turno, este primer turno de palabra de esta primera ronda, para que todos podamos ir también conociendo cuál es el vínculo profesional, un ámbito que cada uno manejáis y que precisamente son variados y diversos y contribuyen a la complementariedad que va a, o esperemos que va a sumar a esa transversalidad que queremos que sea protagonista de todo el coloquio, y por tanto pues os invito a que cada uno hagáis esa presentación y esa contextualización de cuáles son vuestros vínculos tanto con todo lo que supone la Comisión Europea en su incidencia en Andalucía como
esa experiencia directa profesional con los fondos, programas y proyectos. ¿Podemos empezar por ti, Alfonso? Sí, claro que sí. Vamos a ver, yo inicié mi actividad profesional en el ámbito de la gestión y control de los fondos europeos, principalmente con especialización en lo que es la gestión y control de fondos europeos en la Junta de Andalucía, y actualmente pues desarrollo mi carrera profesional pues realizando trabajos de consultoría y asistencia técnica, fundamentalmente dirigida a la administración regional. También hay proyectos en el ámbito de administración local y administración estatal, en donde básicamente lo que trabajamos son en los ámbitos de gestión y control de los diferentes instrumentos financieros de cara a garantizar pues la adecuada gestión por un lado y en segundo lugar la regularidad de los gastos declarados a la Comisión Europea. También igualmente trabajamos en el ámbito territorial, diseñando lo que son estrategias territoriales, principalmente para lo que serían grupos de desarrollo rural por toda Andalucía. Nuria. Sí, desde Fundación Santa María la Real lo que hacemos es llevar a cabo proyectos en colaboración público-privada de Fondo Social Europeo para la activación de las personas en desempleo y sobre todo trabajando con colectivos vulnerables y en aquellas áreas que tienen que ver con la empleabilidad, con el emprendimiento y con la inclusión social y laboral. Seguimos por ti, Elena. Bueno, yo dirijo la Unidad de Cultura Científica de la Universidad de Córdoba, que es el servicio de comunicación científica que tiene la institución, que como el resto de universidades andaluzas y centros de investigación andaluces y prácticamente la mayoría de todas las universidades y centros de investigación españolas tienen servicios especializados en comunicación científica. Nuestra relación fundamentalmente con el tema de fondos europeos y con proyectos europeos, que somos los servicios encargados de comunicar, de relacionar, de hacer de intermediarios entre ciudadanía y comunidad investigadora, entre personal investigador, para llevar, para compartir con la sociedad pues, el desarrollo de esos proyectos, no solamente la comunicación de los resultados, sino ese acompañamiento, ese asesoramiento al personal investigador que desarrolla proyectos de este carácter financiados con fondos europeos. Daniel. Bueno, pues yo represento al clúster de ciudades inteligentes, que es el representante de la industria de las soluciones de ciudad inteligente en España. En la actualidad tenemos pues 215 miembros, me parece que estamos ahora mismo, y nuestra misión es fundamentalmente trabajar con los territorios, principalmente ayuntamientos, pero bueno, pues también comunidades, diputaciones e incluso regiones, para concebir, conceptualizar, solicitar, financiar, ejecutar y justificar proyectos que tengan que ver con la mejora de la calidad de vida de las ciudades, con o sin tecnología, con más o menos niveles de planificación, pero básicamente para la mejora de la calidad de vida del ciudadano, y obviamente eso está íntimamente relacionado con los fondos europeos. Puestos y expuestos sobre la mesa todos estos planteamientos de inicio, creo que queda patentemente claro cuál es la complementariedad. En este caso tenemos por una parte todo lo que significa a través de la ciudad inteligente, del Smart City, un concepto que está muy vinculado de forma transversal a todos los ejes prioritarios precisamente de Bruselas, vinculados a todas sus líneas de cofinanciación que aterrizan por supuesto en Andalucía y más que van a aterrizar en los periodos que vienen en los próximos años y que van a abarcar toda esta década. Por otra parte tenemos la responsabilidad también comunicativa, la vertiente de transmisión del conocimiento, la divulgación por parte de lo que acabas de exponernos también, Elena, la implicación social en cuanto a lo que es toda la labor de inserción, de reinserción, de inclusividad social a través del empleo, del emprendimiento, en este caso por parte de Nuria Campón y por parte de Alfonso Braojos, todo ese a priori laberíntico también, un tanto farragoso asunto de la implementación, de la gestión, de la burocratización, en definitiva, de una faceta de los fondos que resulta esencial y fundamental, como todos los que estamos en esta mesa sabemos y conocemos. Antes de exponer ya y lanzar la primera pelota a la mesa,
con respecto a lo que es ya lo mollar del coloquio y dejando también para un bloque central la vertebración que vamos a hacer de la temática a partir del antetítulo del enunciado del propio coloquio: transición ecológica, innovación digital y ciudadanía, esos tres ejes fundamentales también. Vamos a empezar, si os parece, con lo que sería un análisis, una radiografía de un periodo muy concreto en el que estamos, que es, acabamos de abandonar o estamos abandonando un marco temporal como ha sido el 2014-2020, que atañe fundamentalmente a fondos de cohesión, como es el FEDER, como es el Fondo Social Europeo, que son los que más nos atañen en España en general, en Andalucía en particular, pero también tenemos todo el resto de líneas de fondos, programas operativos vinculados con Horizonte 2020, Futuro Horizonte Europa, con incluso programas como LIFE, también programas como el propio Erasmus, Erasmus Plus, pero fundamentalmente creo que podríamos concentrarnos o centrarnos en el espíritu de convergencia o de cohesión regional, territorial, de fondos específicamente de cohesión, pero otros que de una forma colateral también acaban siéndolo, puesto que acaba siendo también el objetivo final. Entonces yo lo que os expondría es que en este momento, a 2022, con lo que ya sabemos de la coyunturalidad, de la contingencia que ha supuesto estos 2 años de crisis sanitaria, ha retrasado muchos de esos planes, las activaciones. Afortunadamente también ha cogido en esa prórroga de 3 años, que siempre suele utilizarse para estar entre un marco temporal y otro. Entonces lo que os planteo, empiezo ahora por ti, Daniel, os planteo es esa radiografía a día de hoy, a 2022, ¿qué nos viene del 2014-2020? ¿Y qué elementos tenemos de cara a la aplicación de lo que se viene a partir de, sobre todo ya de 2023-2029? Podríamos acotar, ¿no? Bueno, pues en el caso en el que estamos combinando pues estos 3 ingredientes del antetítulo, ¿no? Como hacías tú mismo relación, transición ecológica, innovación digital y ciudadanía, confluyen mucho en el trabajo que se ha venido desarrollando. Y hablando en el caso de mi entidad más concretamente, pues prácticamente coincide con su vida, porque el clúster se funda en el año 2014 y además se funda por una demanda del tejido empresarial ante la avalancha teórica de fondos europeos que iban a venir en el marco 2014-2020. Esto, pues, que era así cuando se planteó. De hecho, recuerdo las primeras presentaciones ahí en Cartuja sobre los fondos Horizonte 2020, la ciencia excelente y otra serie de cosas que iban a venir. Muchos estaban centrados en ciudades inteligentes. Es verdad que echamos a andar y una cosa es, digamos, lo que sobre el papel vemos en materia de proyectos, las ideas básicas, los ejes, que luego hay que ir transformando en relaciones entre los potenciales socios, empresas, entidades del conocimiento, entidades de ámbito social y administraciones locales y regionales que tienen, digamos, sus propias dinámicas y sus propios ritmos. Nos encontramos con un periodo, el 14-20, en el que en 2015 hay unas elecciones municipales, con lo cual, bueno, pues entre las elecciones más luego el momento posterior de composición de los equipos municipales de gobierno y toda la operativa de las concejalías, pues difícilmente hasta 2016 avanzado, con algunas conversaciones de 2017, los primeros empiezan a hacer algunas cosas. De hecho, bueno, pues nosotros nos vamos a recorrer el mundo, literalmente, para buscar experiencias que traer a casa. Y no es hasta 2019 que algunos empiezan a despertar a la hora de ejecutar las famosas EDUSI, que si bien estaban concedidas anteriormente, no habían prácticamente comenzado a ejecutarse hasta casi el final del periodo. Y luego, si quieres, ya podemos seguir hablando un poquito más. Desde la visión de la divulgación, de la difusión, de esa transferencia del conocimiento a la que hacíamos referencia antes, ¿cómo puedes, Elena, valorar este tránsito? ¿De dónde venimos y hacia dónde vamos? ¿Qué tendencia hay?
Yo creo que el periodo del 14 al 20 para los agentes del conocimiento, para las universidades y para los servicios de comunicación de ese conocimiento ha sido fundamental para pertrecharse, ¿no?, de los recursos, de las estructuras necesarias. Hay una fecha, 2017, la creación de la red de oficinas de proyectos europeos de la Conferencia de Rectores, que es el instrumento así que de alguna manera vertebra todo el sistema universitario estatal, porque ya sabemos que estamos transferidos, pero las redes de oficinas específicas de proyectos europeos dentro de las universidades, las andaluzas también trabajan en red, son de estos años, 16, 17, todas las estructuras se han ido creando. Dentro ya no hay ninguna universidad en España y por supuesto en Andalucía que no tenga su oficina de proyectos europeos, y en el ámbito estrictamente comunicativo en el que yo trabajo, pues Horizonte 2020 supuso un cambio radical, por lo menos en la teoría y en el planteamiento. Ya no valía lo que valía en el programa marco anterior al respecto de la comunicación y de la divulgación de los proyectos europeos. No valía con decir voy a hacer una web y ya he terminado con la comunicación. Realmente los planes de comunicación y las estrategias tenían que estar perfectamente alineadas con los proyectos. Entonces creo que ese tiempo nos ha dado el marco suficiente para llegar al nuevo programa bien preparados para desarrollarlo. Nuria, a nivel de Fondo Social Europeo, el periodo 2014-2020, siendo al menos optimistas y viendo el vaso medio lleno, creo que se ha optimizado mucho gracias a programas operativos estatales que han ido también permeabilizando situaciones y ámbitos regionales, en este caso como en Andalucía, a través de entidades como la vuestra, de la Fundación Santa María Real, y en cooperación con otras fundaciones y otras entidades como la Fundación La Caixa, la Fundación Telefónica. ¿Cómo ha sido ese recurso del FSE en esos años? ¿Cómo está siendo ahora toda esa prórroga que estáis aplicando también a poder seguir manteniendo una labor que necesita precisamente replicabilidad y continuidad, como es la de los itinerarios de inserción laboral? ¿Y cómo os empezáis a ver también lo que puede aportar el FSE en su rebautizado nombre como Plus, ¿no? Sí. Bueno, pues al final del año 2014 al año 2020 lo que se hace es sentar las bases un poco de esta continuidad del Fondo Social Europeo Plus y de esta apuesta por el trabajo en colectivos vulnerables. Hay algunas cosas que son clave, pero que ya vienen entrando en los años anteriores, que es la apuesta de estos fondos sociales por la innovación social y la escalabilidad que pueden tener los proyectos, ¿no?, en colaboración público-privada, que es otra de las claves fundamentales, ¿no?, que tienen este tipo de fondos, y todas las entidades que hemos estado trabajando en este sentido apostamos por esa parte, tanto a nivel más pequeño como a nivel mayor, por implicar a administraciones públicas, que al final son las que tienen las personas desempleadas y las que conocen a las personas desempleadas, y en colaboración con otras entidades privadas que, aparte de tener fondos, tienen expertise en este tipo de situaciones, como pueden ser la transformación digital o la transformación ecológica. Entonces, lo que hemos hecho en este tiempo es seguir avanzando en trabajar cada vez con colectivos también más vulnerables. Si antes nos centrábamos a lo mejor en colectivos como jóvenes, ahora trabajamos con personas con mayores dificultades, que son las que hay que activar y reintroducir al mercado laboral, y hablar de las dificultades que tienen estos colectivos, poniéndoles encima de la mesa, introduciendo a los colectivos vulnerables en esta transformación digital y ecológica, porque no nos olvidemos que es fácil, a lo mejor, determinados perfiles que se reincorporan al mercado laboral cuando tienen formación universitaria, pero lo importante aquí es contar con los colectivos vulnerables y dónde van a estar esos colectivos vulnerables, y aquí es clave y fundamental las competencias verdes y las competencias digitales, para que no solamente en la búsqueda de empleo puedan incorporar, sino que también doten de mayor competitividad a las empresas a las que se incorporan, que al final es la clave, ¿no?, que la gente no solamente entre, sino que continúe y se mantenga en el mercado laboral. Alfonso, conoces muy bien cuál es la realidad de los fondos europeos desde la perspectiva de que no es una financiación directa, salvo contadísimas excepciones, que viene de Bruselas a Andalucía. Debe pasar por muchos filtros de programas de planificaciones estatales, también a nivel autonómico. Ese ámbito lo conoces muy bien. ¿Cómo valoras
lo que se ha hecho entre 2014 y 2020 también con ese condicionante, puesto que es Vox Populi siempre la asignatura pendiente de llegar a saber realmente si esas ayudas, si esa financiación, si esos recursos se aprovechan cualitativamente todo lo que se puede o se debe, pero también cuantitativamente. Es un mantra muchas veces el hecho de cuántos millones de euros de Bruselas se dejan de aprovechar. ¿Cómo podríamos analizar desde la visión de la administración pública como intermediador, en este caso intermediadora, la gestión que se ha podido realizar con ese recurso comunitario en este periodo al que hemos hecho referencia ahora, 2014 y 2020, y a partir de este impasse de 2022 que nos va a trasladar al siguiente marco temporal? A ver, Fabio, yo considero que con el inicio de cada marco, la administración regional o estatal se enfrenta a un verdadero reto. Es decir, cada vez que saltamos de un marco de programación a otro, sí es cierto que nos encontramos ante unas mismas bases del juego aproximadamente a nivel de gestión, pero lo que se refiere a lo que es la transposición de lo que marcan los reglamentos comunitarios a lo que son los programas operativos y, por tanto, a las estrategias territoriales y, por tanto, a lo que sería la ejecución de esas políticas, ¿no?, que marcan los diferentes órganos de la Administración en función a sus funciones y competencias, eso es un verdadero reto. En primero, en lo que sería un reparto de financiación. Evidentemente, hay un momento en el que tú tienes que establecer prioridades a la hora de marcar esa dotación presupuestaria a las diferentes administraciones, ¿no? Y luego nos encontramos, evidentemente, en la propia complejidad que conlleva el pasar de un marco a otro, en donde no solamente, bueno, sí nos encontramos determinadas reglas del juego que se mantienen, pero básicamente le damos la vuelta al reloj de arena, en donde tenemos que empezar a desarrollar sistemas de gestión diferentes y, por tanto, teniendo en cuenta para todos aquellos que conozcáis cómo funciona la administración, hay que empezar a mover la máquina otra vez. Y eso al final ralentiza mucho el alcanzar una velocidad de crucero en esa gestión. Y es la realidad. Nos encontramos que hay mucha dotación de personal, bueno, mucha dotación, hay una dotación de personal dentro de la administración, pero cuesta mucho alcanzar ese nivel de capacitación necesaria para conseguir una velocidad de crucero. Y eso es complejo. Cuando hablamos del mundo de los fondos europeos, encontrar gente con expertise y con capacidad suficiente para garantizar no solamente lo que es la gestión, sino que es la ejecución, la consecución de los objetivos, hitos, metas, indicadores, que al final son las pautas que nos marca la Comisión, conseguir resultados. Y son los resultados, no solamente el gasto, evidentemente el gasto es importante, decir en qué nos hemos gastado el dinero, pero la Comisión en el 14-20 dio un salto muy significativo, en donde lo que se decía es que había que certificar resultados. Y son los resultados los que marcan la consecución de los programas. Y en el 21-27 le dan una vuelta de tuerca más. Eso y muchos otros aspectos novedosos. Tenemos la comunicación antes era un documento estratégico, ahora va a formar parte de un programa operativo. El incumplimiento antes se recomendaba un 2% de penalización, ahora es un 25%. Nos encontramos una gestión de riesgo de fraude que antes no estaba, en el 14-20 entró, y para los que vayan a gestionar el plan de recuperación está dentro y en el 21-27 está dentro. Todo eso es innovación en la gestión. E implementar esa innovación es complicado. Permitidme volver a empezar, si queréis de todas formas apuntar algo en este turno. Es que me parece muy interesante lo que está diciendo Alfonso, pero me parece el reto, ¿no?, de la gestión de los proyectos, y lo que me apetece es preguntarle. Pero bueno, vamos a dejar el turno de preguntas para el final, porque entonces vale. Me temo que voy a sobrar en esta mesa. Seguro que además lo haríais mucho mejor que yo. No, quería solamente para completar también la pata de fondos estructurales, de la cohesión. Nuria nos ha expuesto, grosso modo, de una forma también somera pero certera, la realidad del Fondo Social Europeo, pero quería empezar por el FEDER contigo de una forma breve para terminar también en el otro lado de la mesa con Daniel, porque conoce muy bien también la realidad de ese fondo estrella, podríamos decir. Es también el más popular, el que creo que si se hiciera una encuesta en la calle más personas conocerían y que de un modo u otro acaba también siendo
buena parte del responsable de si ha habido algún tipo de éxito en la vertebración, en la cohesión, en la convergencia en una región como Andalucía, lo ha tenido ese fondo, que todos sabemos y somos conscientes que en el pasado se ha dedicado buena parte de él a las infraestructuras, a las grandes infraestructuras, pero que tanto en 2014 como en 2020, como lo que se pretende a partir de ahora, va a estar mucho más fragmentado supuestamente, y va a tener muchas más dianas donde apuntar todas esas vectores de financiación del propio FEDER. Empezamos por ti, Daniel. Has hecho antes mención muy breve también a EDUSI, que forma parte del fondo FEDER. También tenemos en Andalucía los Interreg Med, los España-Portugal, digamos atlánticos. ¿Qué vínculo tenéis desde el clúster, que trabajáis con tantos municipios, con tantas mancomunidades, con tantas diputaciones en Andalucía? ¿Qué permeabilización tiene el FEDER a través de todas esas líneas de financiación o cofinanciación? Voy a tratar de concretar bastante, porque la pregunta que me has hecho tiene tantas ramificaciones que además confluyen todas en el clúster, por el motivo que te voy a explicar ahora mismo, y a los compañeros de mesa y a los espectadores. Especialmente a raíz de la pandemia, Europa se ha dado cuenta de la utilidad singular, por aquello de diferenciarse en los resultados que da, también estabais hablando de resultados, de la capilaridad y la llegada de la comunicación y de la información en dos direcciones. Me explico. Los clústeres son un elemento que contiene dentro a la pyme, y la estructuración y la vertebración de la aplicación de políticas hacia la pyme es una cosa que, por amplia y por dispersa, es muy complicada. El hecho de poder contar con los elementos que son los clústeres, que juntan a nivel europeo unos 130 millones de empleos, para aplicar políticas relacionadas con la actividad económica, es muy importante para la Comisión, y se ha visto, de hecho nosotros lo sabemos bien porque en el clúster somos secretarios de la Federación Española de Clústeres, que a su vez es la presidencia de la Federación Europea. Entonces tenemos desde muy cerca con la DG Grow y Mercado Interno ese vínculo. Y por una parte estamos muy próximos a la empresa, a la pyme, a la estructuración de la ayuda hacia el tejido industrial, pero por otro lado nosotros estamos en la frontera con la aplicación en el territorio de todas esas ayudas, porque si bien a nosotros lo que nos interesa como representante empresarial que somos es que haya mucho negocio para nuestras empresas, nosotros lo tenemos que conseguir proponiendo y poniendo, digamos, en la diana la mejora del territorio, especialmente en el ámbito urbano, con los proyectos que nosotros levantamos. Como bien apuntaba antes Alfonso, y en general todos los que hemos intervenido antes, esa gestión por parte de los gestores municipales, podemos decir, también regionales y provinciales, tiene una gran complejidad, pues porque, como es lógico, la gestión de los fondos públicos es una responsabilidad del más alto nivel, al tratarse de ese tipo de fondos, y muchas veces cuando tienes dominado un mecanismo de trabajo, salta al siguiente marco, pero hay veces que también hay un poco de reticencia o, digamos, poca ganas de buscar la eficiencia por aquello de ser demasiado conservador, cuando hay una ley que te impide operar fuera de la ley, pero te establece un perímetro para operar dentro. Y ahí es donde yo creo que si miramos y ayudamos a esta administración, es donde podemos hacer un aprovechamiento mucho mejor de los fondos que ponemos en marcha. Retomo o tomo la parte de territorialidad, de municipalidad o municipalismo del territorio para consultar contigo, Elena. La responsabilidad también de difusión, de divulgación, de esa transmisión que se tiene a través de la universidad, de las instituciones también de enseñanza, esa corresponsabilidad con el hacerse dentro del propio territorio, con que incluso los propios proyectos europeos que gestiona la universidad, un campo de excelencia como el agroalimentario, por ejemplo, de Córdoba, que tiene una cierta perfil o naturaleza también de clúster. Sí, es un clúster, tú que conoces bien, porque lo dirigiste su comunicación hace unos años, ¿cómo aterriza
esa responsabilidad de comunicación, de implicación, ¿no?, con el ciudadano en el territorio, en el municipio, y sobre todo también cómo converge y cómo entran en sinergia con todos esos planes que están soportados por EDUSIS, por Interreg, por planes estratégicos de desarrollo comarcal o provincial, o en este caso también municipal. ¿Cómo lo tomáis? Uy. A ver, creo, y quizá porque me he quedado ahí en la respuesta de Alfonso, pero tiene que ver cómo estamos aterrizando todo esto, cómo estamos llevándolo, aprendiendo, cruzando los dedos para que los cambios de programa y de herramientas y demás no nos afecten demasiado, pero en el ámbito de la comunicación, que no es la gestión directa de los fondos, que es diferente, pero sí en el diseño de las estrategias y de los planes, creo que está resultando fundamental la especialización y la capacitación de quienes comunican estos temas. Yo he empezado y he intervenido como coordinadora de la Unidad de Cultura Científica de la Universidad de Córdoba, pero presido la Asociación Española de Comunicación Científica, y en este sentido soy bastante optimista con esto. Creo que Horizonte Europa nos pilla muy bien preparados, porque el ámbito profesional, los comunicadores científicos, hay una parte que se ha ido especializando en todo esto. O sea, ya incluso hay empresas especializadas en comunicación de proyectos europeos. Creo que nos pilla bien, que ese aterrizaje en lo local y en el territorio, en el ámbito de la comunicación, se está realizando de una manera, creo que positiva y sobre todo profesional en ese sentido. Creo que se ha profesionalizado la comunicación de todo lo relacionado con las políticas europeas, y creo que se está haciendo adecuadamente con todos esos problemas que pueda tener, ¿no?, los cambios. Y trasladándolo al ámbito del trabajo de inclusividad ecosocial, también laboral, sociolaboral, todo ese tipo de etiquetas. ¿Cómo también entráis en conexión y en sinergia a través de proyectos que dependen de Fondo Social Europeo, pero que también pueden entrar en esa retroalimentación con planes municipales, comarcales, provinciales, tanto desde el punto de vista de la pequeña y mediana empresa, en cuanto a lo que son los itinerarios de inserción laboral, porque es fundamental también la cooperación de la empresa cuando se intenta plantear una ayuda al ingreso al mercado de trabajo por parte de las personas a las que tratáis de asistir y de orientar? ¿Cómo entran también en juego políticas europeas proyectadas en recursos FEDER, por ejemplo, de cohesión, con la convergencia que propicia el FSE a través de vuestros proyectos? Pues al final lo que se trata es de hacer proyectos desde el territorio, la importancia de establecer los proyectos desde las necesidades de los diferentes territorios. Así se habla también en el nuevo Fondo Social Europeo Plus, que habla de innovación, pero desde proyectos de innovación que sean escalables y que hablen de las necesidades micro para poder trabajar, ¿no? La importancia de colaborar con las administraciones locales en este sentido. Desde proyectos como Lanzadera Conecta Empleo, lo que hacemos es contactar con los diferentes ayuntamientos para que imbriquen dentro de sus servicios el proyecto Lanzadera Conecta Empleo, porque no tendría sentido llegar con un proyecto globo, aterrizarlo y luego volver a irnos, ¿no? La importancia de ver que se está trabajando en el territorio y de que sea algo complementario dentro de las políticas, y a partir de ahí ver dónde podemos llegar, porque también está la empresa, la importancia de colaborar de las empresas, que son las que contratan al final, las que dan trabajo a las personas con las que trabajamos, y las que nos ayudan a que las personas y los participantes puedan entender cómo es el nuevo paradigma del mercado laboral, porque el nuevo paradigma del mercado laboral ha llegado para quedarse. El COVID lo que nos ha hablado es que ha adelantado algo que parecía que no iba a llegar, que iba a llegar en 4 o 5 años, ¿no? Esa transformación digital, todo lo que hemos hablado, y sin embargo ha llegado ahora, y ya es un presente. Entonces, ¿cómo imbricamos a todos los agentes clave, a los servicios públicos de empleo, pero también a lo que son los servicios sociales, ¿no?
la importancia de trabajar en red con todo lo que son las administraciones públicas por diferentes puntos de vista, porque si no al final nos quedamos en nichos que es muy difícil trabajar y que es muy difícil ofrecer algo más integral, esos itinerarios integrados de inserción que se puede trabajar desde individual, desde lo grupal, pero desde lo colectivo al final es lo importante. Alfonso, 2014-2020, una región como Andalucía, región europea considerada en transición. Una condición que no sé si afortunada, desgraciadamente, pero perdemos para volver a retornar al grupo de los objetivos 1 de la Comisión Europea. Quiero vincularlo también al propio FEDER porque no deja de ser al final también el fondo más sensible precisamente quizás a esa doble condición. Y desde ese punto de vista, pues también de una forma lo más breve que puedas, el vincularlo con esa aparente pérdida del FEDER que va a tener también en cuanto a lo que afecta a la actividad de los GDRs, ya que en ese marco, como podemos saber si conocemos un poco la realidad de este tipo de fondos, pues sobre todo los fondos estructurales, los fondos de cohesión, van a perder ese FEADER, al menos nominalmente, va a ir integrado en la política agraria común. Con todo eso que te acabo de plantear, ¿cómo podemos valorar esa vuelta al objetivo 1? Vamos a ver, en primer lugar yo creo que es significativo que tengamos en cuenta que, en mi opinión, Andalucía entró en región de transición como consecuencia de la incorporación de nuevas regiones a la Unión Europea, ¿vale? Sabemos cómo se calcula el PIB, que al final es el elemento que te permite determinar si una región es en transición, objetivo 1, objetivo 2, objetivo 3. En aquel momento, pues bueno, por circunstancias, según los datos, estábamos en región de transición y hemos vuelto a objetivo 1. Con independencia de eso, sí es verdad que los repartos de los fondos cada vez, evidentemente, se orientan a aquellas regiones que tienen mayores necesidades, ¿no? Es normal. Pero no debemos de olvidar también la capacidad que ha ido adquiriendo los diferentes periodos en esa complementariedad de fondos. Es decir, creo que es erróneo si dimensionamos el FEDER, el Fondo Social, el FEADER, el FEM, desde un punto de vista individual y no somos capaces de ver la complementariedad que tienen todos ellos. Es decir, nosotros en un territorio urbano o rural podemos perfectamente desarrollar un proyecto asociado al FEDER, pero ¿por qué no cabe uno vinculado a un grupo de desarrollo rural? ¿Por qué no cabe otro asociado, por ejemplo, a la mejora del empleo de un determinado colectivo vulnerable? Es decir, aquí la importancia, y quizás es algo que todavía nos queda que aprender, es el de ser capaces de complementar instrumentos, ¿vale? Si es cierto que a lo mejor a nivel de dotación financiera se nos está dando menos cantidad y se nos exige mayor eficiencia, ¿vale? Pero creo que ese hándicap lo podemos alcanzar a través de esa mejora de la complementariedad. Bueno, pues si os parece, concluimos aquí un primer bloque. Aprovecho este interludio para recordar a nuestras espectadoras, nuestros espectadores, los participantes en este coloquio a través de sus pantallas, participantes activos, porque pretendemos también que a través de ese chat, de esta ventana online sobre la que estamos emitiendo, retransmitiendo este coloquio televisivo, pues que con todas las cuestiones que se planteen a lo largo del coloquio reservaremos una parte final de él para trasladar a la mesa, a nuestros invitados de hoy, pues esas cuestiones que puedan ser planteadas a través de ese recurso de Internet. Si os parece, vamos a abrir entonces ya el melón por la parte de la transformación ecológica, un cajón desastre que, como sabemos, pues incluye transición energética, energías renovables, movilidad verde, economía circular, quizás todo lo que es sostenibilidad, en definitiva también combatir el cambio climático. Todo eso lo metemos en transformación ecológica y cómo debemos interpretar esa prioridad por parte de la Comisión Europea, puesto que ya
desde 2007 empieza a estar presente, en 2014 se hace protagonista, pero ahora se hace prácticamente imprescindible. Sobre todo también si lo conectamos con toda la Agenda 2030, con el Green Deal planteado hasta 2050, con ese súper reto de la descarbonización, del carbono neutral cero, y también recientemente con ese documento del Fit for 55, que lo que se quiere es trasladar al marco jurídico, ¿no?, o legislativo todas esas intenciones o iniciativas. Daniel, Smart City, ciudad inteligente, absolutamente imposible eludir toda la vertiente verde, sostenible, ecológica. ¿Cómo lo tomáis? Porque ya empieza a ser un valor añadido y un factor diferencial. Ya no es como, ¿no?, una limitación o una obligación, ya empieza a tener obligatoriamente que ser visto como una oportunidad, ¿no? Pues evidentemente el factor ecológico está presente en prácticamente todas las dimensiones, más allá incluso de lo evidente, ¿no? Es lógico, no escapa a nadie que todo el mundo quiere un planeta limpio y hay que alinear, digamos, todos los caminos de la actividad que se haga hacia ese fin. Recordamos las imágenes a principios de la primera mitad del siglo XX de ciudades enteras llenas de humo y cómo esa regulación que no existía pues acabó regulando, y eso no ha evitado el progreso, de forma que nosotros ahora mismo tenemos que mirar hacia ese mismo camino, sabiendo que los escenarios de transición que tenemos que hacer deben ser realizables, deben ser exigentes, pero realistas y realizables. Es decir, la realidad es muy tozuda y al fin y al cabo lo que no puede ser, no puede ser, pero lo que puede ser, debe ser. Entonces, la búsqueda de ese camino hacia la transición ecológica viene, en el caso concreto de la ciudad inteligente, en muchas dimensiones, porque nosotros tenemos el aspecto de la generación de la energía, tenemos el aspecto del consumo de la energía, tenemos el aspecto del movimiento, de la movilidad de personas y de mercancías. Tenemos los viajes en los cuales el ciudadano es un ciudadano que va a trabajar o a vivir o a comprar, pero también es una persona que viaja o que hace turismo. Y ese turismo debe realizarse teniendo en cuenta ese factor de minimizar la huella que se deja en destino o de facilitar al turista que viene, nosotros que somos una tierra de acogida de turismo, el que lo haga de la forma menos impactante posible sobre el medio ambiente. Pero es que luego además tenemos otra vertiente que es la información, y los sistemas de información, de captación, de procesado, de estudio, de análisis y de visualización de los datos es lo que nos permite saber dónde estamos contaminando más, dónde estamos teniendo mayor impacto en el sentido negativo y dónde tenemos las mayores fuentes de ahorro, porque en la transición ecológica no se trata de apagarlo todo y volver a la prehistoria, se trata de poder seguir avanzando en el camino de la innovación y el poder seguir haciendo nuestra vida de la mejor forma posible cada vez, contaminando menos hasta que no contaminemos nada e incluso podamos tener una integración y una armonía con el medio ambiente de forma que trabajemos al unísono con ellos. Todas estas dimensiones que he comentado de la ciudad son las que nos permiten al final ir hacia el camino. Y imagino que desde la divulgación el gran desafío, Elena, el gran reto es fomentar esa corresponsabilidad también, esa toma de conciencia por parte de la ciudadanía sin hacerla culpable, sin ponerla en el centro de la diana, culpabilizándola, sino haciéndola protagonista de esa resiliencia, es decir, de esa capacidad de un obstáculo, de una dificultad, pues generar o producir una ventaja, ¿no?, una oportunidad. Sin duda, o sea, que el reto está en convencer, persuadir. Que ha habido una frase que decía Daniel, dice: todo el mundo quiere un planeta limpio, lo que no tenemos tan claro es que todo el mundo quiera participar y hacerse corresponsable de que el planeta esté limpio.
El reto para la comunicación científica ahí es fundamental. De hecho, si basta echar un vistazo, ¿no?, a la cantidad de seminarios, encuentros que organizamos ahora sobre la comunicación del cambio global, del cambio climático. O sea, nos estamos en permanente formación con este tema. La ciencia está ofreciendo datos y todo el ejemplo del IPCC y de cómo se está comunicando, ¿no?, sus informes y cómo estamos trabajando. Esto es una prueba de que para el ámbito profesional de la comunicación científica es fundamental. Ya estrictamente de lo que tiene que ver quienes trabajamos en esas instituciones científicas con esos equipos que están dando y esos proyectos, muchos de ellos proyectos europeos, efectivamente financiados con esa prioridad. Tenemos ese reto, pero no de implicar, o sea, no de dar el dato, de trasladar la evidencia de tenemos que reducir el consumo de agua en la agricultura, en el riego, en el regadío andaluz, ¿no?, por irnos al territorio. Son cantidad los proyectos de investigación que están financiados con fondos europeos ahora mismo para conseguir una agricultura sostenible. La agricultura es parte del problema y tiene que ser parte de la solución, pero el reto de la comunicación no es esperar al resultado, es que esos proyectos estén hechos realmente y desde el principio con la implicación de los protagonistas, que es lo que comentabas antes. Eso es un trabajo de comunicación, por eso hablaba antes de que es imprescindible que la comunicación esté desde el inicio de los proyectos, que la planificación vaya en paralelo, que esté, de hecho el nuevo programa Marco incide en eso bastante. Y bueno, efectivamente para nosotros la transición ecológica es el tema. Nuria, transformación ecológica visto también como una ventana de oportunidad, al menos sobre el papel y supuestamente en un nuevo mercado laboral verde que va a generar incluso empleos que hace 2 días no existían. Eso para la gran capacitación parece siempre desde la opinión pública bastante evidente, pero si nos vamos a la base de la pirámide, ¿de qué manera desde el trabajo de la inclusión, de la inserción sociolaboral, se puede uno montar en esa ola para sacar ese beneficio y sobre todo para poder optimizar y anticipar las oportunidades que puede generar? Sí, aquí creo que hay 2 retos. Por un lado, la formación técnica en estos posibles puestos de trabajo que todavía están definiendo y que todavía es cierto que están poco claros, pero que están ya viniendo y que están ya llegando. Pero por otro lado, creo que hay un reto también fundamental y que ya todo el mundo tiene claro con el ámbito digital, que son las competencias digitales, es definir lo que son las competencias verdes, ¿no? Que identificar esas competencias transversales que nos van a hacer falta como trabajadores y trabajadoras y como ciudadanos al final, en un mundo dentro de 10, 15 y 5 años, y a partir de ahí ayudar a las personas a que la incorporen dentro de su día a día, en su vida laboral, y que las empresas puedan hacer esa transición ecológica de una manera mucho más sencilla. Ahí está el reto, identificar y poner en valor y continuar en ese avance. Entonces, bueno, estamos trabajando en ello para poder llevarlo a cabo, pero evidentemente es un reto, igual que lo fue lo digital hace 10 años, ahora estamos en este reto. ¿Qué es y hacia dónde vamos? Alfonso, están claros los postulados sobre sostenibilidad, sobre los retos medioambientales, ecológicos, sobre esa transición hacia energías renovables, aunque pueda en un momento dado también caer, tal y como estamos ahora mismo experimentando a nivel geopolítico, a nivel global, ciertas contradicciones, pero ese tema dejándolo aparte. Parece claro cuál es el contexto de la apuesta europea. Eso cuando empieza a caer a través de los distintos ámbitos estatales, autonómicos, provinciales, comarcales, municipales, ¿cómo empieza a transformarse? Nunca mejor dicho. ¿Se transforma para potenciarse en esa horizontalidad cuando va cayendo o va perdiendo tono verde por el camino, por la caída? Vamos a ver, somos todos conscientes de que cuando hablamos de medio ambiente estamos hablando de una política horizontal. Igual que hablamos de la digitalización, es una política horizontal en la implementación de cualquier estrategia, ya bien sea regional, territorial, municipal, da igual.
A la hora de implementar esta política horizontal, las medidas que generalmente se han ido haciendo, bueno, evidentemente, era incorporando dentro de los diferentes objetivos políticos o estratégicos, bueno, lo que eran líneas específicas en el ámbito de la sostenibilidad ambiental, en el ámbito de la digitalización. Luego incluso se incorporaban proyectos específicos en el ámbito de la digitalización o en el ámbito de la sostenibilidad ambiental. Se lanzaban prioridades de inversión, es decir, se hacía una estratificación donde se marcaban como prioritarias determinadas inversiones. Y luego, a la hora de llevarlo al terreno, es decir, a la hora de yo empresario, yo persona, pues me encontraba que en la diferente normativa, por ejemplo, creo que es importante y algo que no hemos tocado y tocaremos, que es el tema de las ayudas, cómo las personas al final pueden beneficiarse de este tipo de temas, que también tiene su debate. Al final lo que nos encontramos eran diferentes factores positivos que potenciaban el desarrollo de proyectos vinculados directamente a la digitalización o a elementos verdes, ¿no?, por llamarlo de una forma. La mayor importancia que nos encontramos ahí, o yo creo el mayor reto que nos encontramos ahí, es ser capaces de frenar una ruleta que va excesivamente rápido. Es decir, lo que es el deterioro medioambiental, en el momento en el que nos encontramos, lleva un ritmo muy rápido y llegado el punto, si te paras a analizarlo en frío, incluso ves que el parar esa rueda puede incidir en la economía de un país y de una región. Entonces yo creo que el reto está verdaderamente en ser capaces de ir tocando, implementando poco a poco, pero calando en lo que es en esas políticas de gestión empresarial, eliminando muchas fake, que creo que es importante, es decir, que la ciudadanía y las empresas sepan verdaderamente cómo le afecta o cómo le contribuye una ayuda. Hay muchas empresas que no quieren financiarse con fondos europeos porque piensan que le va a llegar el impuesto de sociedades y los van a fusilar o que les van a dar la vuelta a la declaración de la renta, y hay personas que no piden las ayudas, y creo que eso son noticias que andan ahí verdaderamente sustentadas en no se sabe qué. Entonces yo creo que al final lo importante es que esto adquiera peso y poco a poco vaya frenando la velocidad de esa ruleta, evidentemente llegando a la ciudadanía, llegando al destinatario. Es decir, que el destinatario participe, y para eso hay que formarle e informarle. Por la limitación del tiempo estaría tentado a pasar directamente al eje de la digitalización, pero es tan grande la envergadura de lo que acabamos de tocar que me gustaría daros la oportunidad de, si queréis alguno, apostillar, apuntar o comentar algo al respecto antes de cerrarlo y pasar a un tema que está completamente conectado, por supuesto. Daniel, tú has empezado a hablar también por la importancia de los datos, del Big Data y de la implementación tecnológica para realmente tener resultados fidedignos, ¿no?, para poder hacer una política medioambiental efectiva o eficaz. No por menos común, el lugar es más válido y más cierto. Lo que no se mide, que es una cosa que se dice siempre, no existe, no puedes actuar sobre ello, no sabes lo que estás haciendo. Entonces necesitamos información, necesitamos no solamente tecnología, sino método, y necesitamos cultura del dato también. Necesitamos saber que con la información podemos actuar y podemos influir, y cuando alguien sabe qué impacto tiene lo que está haciendo, es un camino, pues incluso cuando se habla de los ODS, ¿cuál es la conciencia de la gente sobre los objetivos de desarrollo sostenible? ¿Saben las personas lo que están haciendo? Incluso pueden estar contribuyendo con su conducta a los ODS y no lo saben, y a lo mejor sería un refuerzo positivo para la ciudadanía el hecho de poder contar con ello. Esa identificación y facilitación del uso de la información para apoyar esos fines. Si eso lo llevamos al terreno de la innovación digital, innovación que además no es solamente aplicable al I+D+I, a la alta investigación, sino que también la innovación digital está aplicada a la innovación social, por ejemplo, y a muchos ámbitos y terrenos. Empezamos por ti y de nuevo volvemos hacia la izquierda de la mesa. Daniel, digitalización. En el ámbito, en la dimensión en la que os movéis como ciudad inteligente, absolutamente esencial. Y no solamente ya desde el punto de vista de la eficacia o eficiencia de determinadas infraestructuras, sino también desde el punto de vista de la modernización de los servicios públicos, de la administración. Eso está totalmente incardinado en el espíritu, en el ADN de Smart City.
Como el debate tecnológico es prácticamente ubicuo, me voy a centrar en el lado de las personas, que es una parte que se comenta a lo mejor menos, pero que es incluso, a mi modo de ver, aún más importante. Estamos llegando a un punto en la transición digital en la que se está produciendo un colectivo que se está quedando fuera de toda la posibilidad, la brecha. que es no ya solo la brecha, sino lo que algunos comentamos como la tiranía digital, que es esa especie de tragedia por la cual hemos, intentando resolver un problema, hemos creado otro, ¿no? Son las famosas derivadas de segundo orden, de cuando los ingenieros nos ponemos a dar soluciones, muchas veces arreglamos una cosa y rompemos tres, ¿no? Pero por dejarlo un poquito nada más y no consumir demasiado tiempo, sí me gustaría por lo menos dejar dicho que es nuestra preocupación el que se miren los derechos del ciudadano, que no haya atropellos para los colectivos vulnerables. Yo tengo una cruzada casi personal con el poner en las políticas públicas el diseño y la usabilidad, que es una cosa que muchas veces es más léxico de un desarrollador web que de otra cosa, pero la tragedia que hay que evitar es que tú pongas un programa de ayuda social y que se queden las ayudas sin dar, porque la gente que la tiene que pedir no sabe cómo las tiene que pedir. Y eso es una catástrofe. Al final, todo el mundo ha hecho su trabajo y no se ha conseguido ningún resultado. Luego, tenemos que hacer un replanteamiento de la situación completa y mirarlo desde el punto de vista del final hasta el principio. Elena, ¿alguna vez hemos tenido alguna conversación respecto a las virtudes, los defectos, los beneficios, los perjuicios de esa fulminante transformación digital en todo lo que tiene que ver con la comunicación? Se me viene a la cabeza también lo importante que, por ejemplo, en la divulgación científica en Andalucía, y sobre todo también por la población a la que va dirigido, es la Noche Europea de los Investigadores. ¿Hasta qué punto, al final, por compensación, después de ese boom digital, también desde la divulgación hace falta analogía? Es decir, hace falta tocar las cosas, hace falta también presencialidad, algo que además creo que valoramos mucho más después de esta distópica época que acabamos de vivir, ¿no? Y la evidencia el 30 de septiembre en sus calles, no en sus pantallas, que va a ser cuando se celebre la Noche Europea de los Investigadores y patios en Andalucía. y plazas. Y de nuevo, pues en las 8 provincias se verá y se recuperará esa presencialidad. No se trata de volver, como decía, me parece en una de tus intervenciones, no se trata de apagarlo todo y volver a la prehistoria, pero en el ámbito de la comunicación, esta digitalización del mundo tiene 2 retos. Uno, trabajar como una cruzada personal, pero debe de ser sobre todo institucional, contra la brecha. O sea, aquí no se puede quedar fuera la mitad de la población. Ahí hay un reto de divulgación, ese es un trabajo más de divulgación. Y luego no hacer, en esto creo que lo que hay que trabajar es para no hacer complicado lo fácil. Y en el ámbito de la comunicación, pues toda la digitalización, las herramientas, la tecnología ayuda, pero no hay nada que sustituya a la presencialidad y a la comunicación directa, sin duda. Nuria, Daniel acaba de dar antes en la tecla quizás algo que te concierne mucho a tu ámbito de actuación profesional y vocacional, me consta que también. Y es eso, es el poder pasar por encima de cosas que se dan por hecho, o no pasar por encima de cosas que se dan por hecho, como es el que se despliega toda una política de inserción, de ayuda a esa integración laboral, y que luego resulta que haya un cuello de botella también, o que haya un muro invisible en el que no se puede acceder precisamente por esa digamos, esa discapacidad o falta de capacidad a la hora de acceder a todo ese tipo de ayuda, por tener ese problema con la digitalización. ¿Cómo vosotros tratáis de combatir eso en vuestros itinerarios de inserción laboral?
Al final, nuestros programas de empleo y de empleabilidad lo que hacemos es combinar las dos vertientes, el sistema mixto. Al final, lo que trabajamos es toda la parte de ese sentimiento colaborativo, ese trabajo en equipo, ese trabajo por proyectos, en esta parte más presencial, porque al final la gente nos ha demandado eso. Tras la pandemia, creo que todos quedamos exhaustos de esa comunicación digital y no queríamos ver una pantalla. Creo que en días no quisimos ver una pantalla y que nadie nos hablara por un Meet, en ningún caso, pero también no dejar de lado lo digital porque evidentemente forma parte del mundo donde estamos y además aprender lo digital desde lo digital. Nos hemos dado cuenta que cuando aprendemos competencias digitales desde lo digital, la gente se enfrenta a ese reto que es muy, muy complicado, pero por otro lado el enfrentarte al reto y el aprender haciendo, ¿no? Que es una de las claves fundamentales de las competencias que tenemos que desarrollar. Por un lado, aprender haciendo y aprendiendo a lo largo de toda la vida. Y las competencias digitales van a ser algo que se desarrollen a lo largo de toda la vida, porque lo que hoy trabajamos a través de plataformas, a lo mejor dentro de 10 años trabajamos de otra manera. Entonces, ese gusto por aprender tenemos que seguir inculcándolo. Entonces, al final consiste en coger las ventajas de ambos mundos que ahora mismo sabemos que nos pueden facilitar y además dan capacidad también a otros territorios, ¿no? Yo creo que aquí también es muy importante, y en Lo Verde también hemos hablado, esa parte de la parte rural, de trabajar en esos territorios donde no llegan a lo mejor muchos de los programas que trabajamos por capacidad, ¿no? de habitantes. Entonces, lo digital nos permite llegar a esos territorios más pequeños y trabajar para que esos territorios precisamente no se despoblen y que podamos seguir dando vida a esos municipios. Alfonso, y además veo que nos hemos comido la hora oficial o reglamentaria de coloquio. Creo que podemos permitirnos el sobrepasarnos un poco, si vosotros estáis de acuerdo. Vamos a terminar de una forma breve esta ronda del asunto de la digitalización en un aspecto que también creo que es esencial. Y tú que además que creo que has sido testigo profesionalmente de esa evolución, que es la implementación de la digitalización en todos los procedimientos de gestión, evaluación de los proyectos, de los programas. ¿Ha realmente simplificado, ha facilitado o lo está haciendo el contar con esa herramienta, con ese instrumento en lo que al final es más importante, que es el optimizar ese recurso europeo? A ver, la teoría dice que sí, yo entiendo que la realidad dice que no. Sí es verdad que el dotar a la Administración de mejores herramientas con mayor capacidad, donde no solamente la herramienta puede ser protagonista, evidentemente nos enfrentamos a otros elementos de modernización que son complementarios a esa digitalización. Como pueden ser los registros telemáticos, ¿no? Que antes no existían. Es decir, que hay cosas que efectivamente se van implementando y que van facilitando la gestión y la agilización en la gestión. Eso, evidentemente, dentro de la Administración tiene muchísimas ventajas. Yo creo que la principal limitación nos encontramos cuando ya se exige la comunicación digital a las empresas o a las entidades, que es donde verdaderamente nos podemos enfrentar a esa brecha. Es decir, una micropyme o un autónomo tiene capacidad o conocimiento para realizar comunicaciones con la Administración, para manejar determinadas aplicaciones, cuando a lo mejor hay personas que no saben ni lo que es un certificado digital. Es decir, nos encontramos muchísimas limitaciones en ese sentido. En cualquier caso, yo creo que es muy importante, en relación a lo que comentaban antes los compañeros, es que a la hora de poner en marcha cualquier tipo de política, y yo creo que esto es algo horizontal, es muy importante hacer una evaluación inicial, hacer un análisis de la realidad. Hay aspectos que pueden ser muy interesantes desde un punto de vista teórico, pero a lo mejor la realidad social de un territorio se encuentra a años luz de esa teoría. Tenemos que ser capaces de hacer una fotografía, identificar la realidad de un territorio y hacer escala de esa política, ¿vale? Es decir, a la hora de definir políticas públicas es imprescindible que hagamos esa fotografía y evaluemos el cómo impactar. Y por eso es tan importante también los agentes que trabajan sobre el propio territorio y que de una manera a corto, medio, sobre todo también a largo plazo, pues que se tienda a implementar también estrategias que vayan de abajo a arriba, que a fin de cuentas es lo que nos conecta con el tercer eje que hemos planteado después de transformación ecológica, de innovación digital, que es el de ciudadanía, un término que lo engloba absolutamente todo, pero que lo hemos querido traer
a colación en el coloquio en cuanto a esa declaración de intenciones de la Unión Europea, de la Comisión de Bruselas, de poner al ciudadano en el centro de todas sus políticas, de sus estrategias. Si os parece, antes de dar paso al turno de preguntas que nos han planteado los espectadores, las espectadoras del coloquio, podríamos utilizar también ese último elemento de la ciudadanía para establecer una conclusión final por parte de cada uno de vosotros. El unir la conclusión del coloquio, antes de dar paso a las preguntas de las personas que nos acompañan al otro lado de la pantalla, pues y sobre todo por una cuestión de tiempo, porque creo que además al final las conclusiones tienen que ser ciudadanas o no serán tampoco muy realistas, ¿no? Daniel. Las conclusiones o son ciudadanas o no son conclusiones. En mi caso lo tengo muy fácil, porque nosotros, por naturaleza, ponemos al ciudadano, aunque sea una especie de redundancia, en el inicio y en el centro de todo lo que hacemos. Nuestros proyectos tienen que ser, lo decimos siempre, sostenibles medioambientalmente, financieramente, pero sobre todo tienen que ser sostenibles humanamente, ¿no? Tienen que ser cosas que estén con el incremento de la calidad de vida como fin y con todo lo demás, tecnología o no, como medio. Entonces, es muy importante que la ciudad reflexione, que sus actuaciones, especialmente cuando vamos a pedir financiación y vamos a utilizar fondos para esos fines, vengan fruto de un análisis, de una evaluación, de una reflexión estratégica y que diga dónde quiero llegar, y que contestando a ese dónde quiero llegar, entonces digo, mira, pues para esto necesito esto y esto y esto y esto. Y una vez que tengas claro eso, dices, ahora, ¿cómo lo pago? Bueno, pues ahora vamos a hablar de cómo lo pago. Entonces, ahora ya entramos en el debate del fondo. ¿A dónde lo pido? ¿A quién se lo pido? ¿Cómo lo cofinancio? Si el sector privado tiene algo que decir, si hay un modelo de negocio detrás que lo haga más o menos viable. Todo eso, al final, es, digamos, lo que tiene que regir esa sostenibilidad en todos los sentidos, ¿no? La actuación sobre la ciudad. Elena, ciudadano, ciudadana, ciudadanía, ¿cómo se consigue que no acaben convirtiéndose en términos abstractos y que no sean, además, eufemismo de consumidor, consumidora, en este caso también de la propia información, de la propia divulgación? ¿Cómo se establece también el poder otorgar esa legitimidad de ciudadanía y no de consumidor o consumidora dentro de una sociedad de consumo en la que vivimos, por supuesto? Pues desde el ámbito de la comunicación o del periodismo científico, sobre todo del periodismo, pues se consigue haciendo tu trabajo profesional y ética y honestamente. La responsabilidad o uno de los objetivos fundamentales de quienes comunicamos ciencia, y muy especialmente de quienes lo hacemos desde las instituciones científicas, es trabajar por aportar algo que contribuya a una ciudadanía, a la existencia de una ciudadanía crítica, porque eso es lo que garantiza la salud democrática. Y la financiación europea no es con qué lo pago ni cómo lo pago, al final todo esto va de que Europa es la unión de las democracias y necesitamos una ciudadanía crítica para que realmente podamos garantizar esa salud. Así que, bueno, pues parafraseando, ¿no?, aquella convocatoria del H2020 que estaba específicamente dedicada a la comunicación científica, que eran las SWAPs, el Science with and for Society, pues la comunicación con y para la ciudadanía, evidentemente. El ciudadano, la ciudadanía en el centro. Nuria, ¿cómo trasladamos esto en algo tan esencial para el ciudadano, para la ciudadana, para la ciudadanía, como es el trabajo? Claro, al final el ejercicio de los derechos como ciudadanos pasa por tener un trabajo digno, con condiciones laborales dignas y donde las personas puedan realizarse también. Entonces, es clave en este sentido
que en el territorio y en una región como Andalucía luchemos contra una de las principales problemáticas, ¿no?, que existe, que es el desempleo, pero también miremos cuáles son las dificultades de diferentes colectivos, como pueden ser las mujeres, que siempre nos quedamos unos puntos por debajo del ámbito de la empleabilidad, los jóvenes, que tienen un nivel de desempleo tras la pandemia altísimo comparado con otras regiones y otros países de la Unión Europea, y otros colectivos que tienen dificultades en la inserción. Al final se trata de activar a esas personas para que entren en un mercado laboral y puedan disfrutar de sus derechos como ciudadanos y ciudadanas, porque al final todos somos parte de ello. Y Alfonso, sobre el papel lo aguanta todo, ahora la pantalla también, pero si vamos más allá de ese papel, de esa pantalla, y colocamos nuestra lente de aumento en esa letra pequeña de todas esas directivas, esas reglamentaciones que nos vienen de Bruselas y que deben ser interpretadas, reinterpretadas en todos los ámbitos de gobernanza, desde el estatal, autonómico, ¿dónde está ahí el ciudadano o la ciudadana? Vamos a ver, yo creo que todas las políticas públicas están diseñadas, o creo que deberían estar diseñadas, teniendo la ciudadanía como elemento fundamental, ¿vale? A la hora de vertebrar las diferentes políticas comunitarias dentro de los territorios, es cierto que ya en el 14-20, si bien es cierto que, aunque vagamente, bueno, ya se venía haciendo en periodos anteriores, se definen los que son los procesos de gobernanza, ¿no? La gobernanza multinivel ya existe, e incluso en los reglamentos ya se empieza a hablar de lo que son los procesos participativos a la hora de definir estrategias territoriales, ¿no? En donde lo que se busca es una comunicación de carácter ascendente, en donde se sientan a diferentes agentes y se hace una medición, se toma el pulso a la ciudadanía para saber cuáles son las necesidades del territorio. Creo que eso es una pieza clave y fundamental. Es decir, a la hora de definir las políticas, hay que conocer cuál es la realidad de la ciudadanía, eso en primer lugar, y luego hacerlas partícipes en esos ejercicios de priorización en la ejecución de proyectos y actividades, ¿vale? En muchísimos casos se comete el error de que lo que prevalece es el interés político y no el interés de la ciudadanía a la hora de desarrollar determinadas políticas, cuando verdaderamente la ciudadanía es capaz de identificar, como persona que reside en un territorio, cuáles son las debilidades y las carencias asociadas a esa calidad de vida que necesita. Y creo que ahí nos encontramos, es que por eso a lo mejor hay personas que a lo mejor deciden no vivir en el mundo rural, porque existen una serie de carencias y por tanto hay que seguir trabajando en esa mejora de la calidad de vida en el mundo rural. Y nos encontramos con el COVID, muchas personas se fueron al mundo rural, ¿no? Y dijeron a los pueblos y decían, oye, es que aquí se vive genial. Y luego dicen, no, es que vamos a teletrabajar, es que no tenemos internet. ¿Vale? Ya no empezamos a encontrar limitaciones. Entonces, yo creo que buscar esos equilibrios y buscar esa forma de captar esos intereses de la ciudadanía, yo creo que es la vía con objeto de ir implementando políticas efectivas y que verdaderamente calen en la sociedad. Bueno, pues si os parece, os voy a trasladar las preguntas que a su vez a mí me han trasladado. Empezamos por el extremo derecho de la mesa, Daniel. Por aquí preguntan, para ti de forma específica, ¿cómo se enfoca la necesidad de transitar hacia modelos más sostenibles a nivel urbano en las Smart Cities? ¿No crees que existe divergencia entre Green Deal y digitalización de todos los dos ámbitos? En estos procesos de digitalización no se está dejando parte de la población atrás. De un modo u otro lo hemos implícitamente ya contestado, pero te da la oportunidad de poder añadir algo más, desde luego. A ver, gobernar es muy difícil, legislar es muy difícil. Cuando estamos hablando de poner las normas de un terreno de juego, hacerlo perfecto es muy difícil. Imaginemos cuando ese terreno de juego es todo el territorio. Hay muchas casuísticas, muchas personas diferentes, muchas situaciones diferentes y todas las decisiones al final impactan positivamente sobre muchos, en el mejor de los casos, y inevitablemente de forma negativa sobre, esperemos que menos, ¿no? Entonces, hay que tener también en cuenta la complejidad de que el propio legislador no es una persona con nombre y apellidos que está el responsable de hacer todo, sino que legislan conjuntos de personas que pueden incluso hacer lo mejor que cada uno de ellos saben y que cuando resulta que tú pones todo en conjunto,
la optimización que se puede hacer de todo a la vez llega hasta donde llega. Es decir, Claro. hay cosas que no se pueden optimizar hasta el quinto decimal del 99%, pero es cierto que se está tratando de, mediante el establecimiento de ejes, directrices, normas que van de lo general a lo específico, que todos los mecanismos de financiación, y Alfonso apuntaba a ello creo que al principio, se complementen de la forma más eficiente posible y que al final esos modelos de aplicación en el territorio, financiado con financiación que a lo mejor no es municipal, den los mejores resultados. Muy bien, tenemos 15 minutitos, tenemos que repartirnoslos bien. Elena, por aquí te preguntan, ¿cuáles son, no nos dejan muy bien parados desde luego, a los que intentamos divulgar y visibilizar este tipo de cosas, porque dice, ¿cuáles son los orígenes de este relativo desconocimiento del impacto de los programas y proyectos europeos en Andalucía por parte de la población? ¿Es esencialmente un problema de comunicación? Uy, esto es siempre, ¿no? Todos los problemas al final era un problema de comunicación. Sería de incomunicación, además, el problema. En todo caso. Bueno, probablemente haya faltado comunicación. Creo que aquí los medios de comunicación, y ojo, he dicho los medios de comunicación, no he dicho los periodistas, han podido tener algo que ver. Quiero decir que la información relativa a la financiación europea, no sé por qué, pero siempre va vinculada a informaciones que tienen que ver con la política, se entiende, hay una desafección, ¿no? Y es porque, bueno, la información que hay en los medios de comunicación de masas es una información desgraciadamente bastante sesgada, bastante parcial. Los medios de comunicación, y estoy en un medio de comunicación, pero es un medio de comunicación público, pero los grandes medios de comunicación a los que llega la gente son empresas con unos intereses económicos muy claros. Entonces, bueno, creo que ahí, entonces, lo que no se ha hecho bien, creo, y hay que asumirlo, es una buena comunicación desde las instituciones, que es al fin y al cabo quien tenía la responsabilidad. Perdón que me estoy comiendo todo el tiempo, ya. Creo que no lo hemos hecho Bueno, bien. es que estoy deseando pasarle el turno a Nuria porque queda ella y la Fundación Santa María la Real bastante mejor parada que nosotros. En primer lugar, mi apoyo total para el proyecto Lanzadera Conecta Empleo. Creo que es un total acierto. Me gustaría saber, no añado los nombres porque no me los están trasladando, pero en cualquier caso, quien la haya hecho seguro que reconocerá la pregunta. Dice, me gustaría saber si actualmente hay más empresas privadas, eso sí, sin ánimo de lucro, tenemos también que advertir, que opten por participar en este proyecto, además de las empresas que están actualmente ya participando en él. Bueno, al final el reto, evidentemente, aquí, donde están mis compañeras que se dedican a alianzas, es que cada vez se componen más empresas que quieran colaborar con nosotros y con nosotras, ¿no? Y darle la oportunidad a las personas. Pero hay una cosa fundamental en Lanzaderas Conecta Empleo, y me imagino que será una participante de Lanzaderas Conecta Empleo, seguro que nos conoce, que es que al final en este proyecto lo que hacemos es que no sea el técnico el que vaya a las empresas o nosotros que vayamos a las empresas a presentar, sino que sea el propio participante que vaya y hable por él y por el resto del equipo y busque trabajo de manera colaborativa. Creo que es una de las cuestiones fundamentales del proyecto, que trabajamos de manera colaborativa y solidaria, donde un equipo de personas busca trabajo de esa manera y donde todo el mundo busca trabajo para todo el mundo. Entonces, que se sumen forma parte también de los participantes que colaboran con el proyecto. Entonces, me parece uno de los valores fundamentales. Así que te agradezco la pregunta y que hables de A quien corresponda. Y terminamos con una para Alfonso, que además no sé si es intuición escuchándote o que te conoce, porque yo sí conozco la parte pedagógica y formativa que tienes. Entonces, preguntan, Alfonso, ¿se está haciendo algo para la capacitación de la gente para lograr una implementación de esa innovación? Pero yo también me gustaría conducir esa pregunta a, ¿hay debida formación para que precisamente se pueda aprovechar la gestión de todos esos fondos? Es decir, ¿hay instrumentos docentes como para que haya personas en Andalucía lo suficientemente profesionales, suficientemente preparados como para sacar el máximo partido? A nivel de recursos se dota para que exista formación.
verdaderamente donde yo creo que es necesario continuar trabajando en que los planes de formación verdaderamente incorporen elementos destinados a la capacitación de las personas, ¿vale? Creo que los programas, las formas de gestión van evolucionando excesivamente rápidas en comparación con el ritmo con el que se montan esos planes formativos. De manera que nos encontramos a muchas personas que trabajan como trabajaban hace 4 o 5 años y todas esas novedades les cuesta mucho ir implementándolas, ¿vale? Pues podríamos decir que nos dejamos un montón de vericuetos, de posibles líneas de coloquio abiertas. Es un tema que da para muchísimo. Hemos intentado también abarcar el mayor número de vectores, de ítems posibles relacionados con esta temática de presente, futuro de fondos europeos en Andalucía. Esperemos haber satisfecho de un modo u otro por lo menos alguna pequeña inquietud por parte de la gente que ha tenido la paciencia, la generosidad de seguir de cabo a rabo este coloquio. Y solo me queda primero agradeceros a los 4 invitados que se sientan conmigo hoy en esta mesa. Ha sido todo un placer, un privilegio, un honor compartirla con vosotros. Daniel González Botello, director general de Smart City Cluster, muchísimas gracias, por la disposición y la disponibilidad. Elena Lázaro es responsable de la Unidad de Cultura Científica y de Investigación de la Universidad de Córdoba, presidenta a la sazón de la Asociación Española de Comunicación Científica. Mil gracias por acompañarnos hoy aquí en este estupendo plató, pero veraniego plató, porque realmente hace muchísimo calor aquí, fruto de los focos. Así que vamos a tener Creí que era yo. Creo que todos. Nuria Campón, coordinadora territorial para Andalucía del área de empleo, de inclusión laboral, de emprendimiento de la Fundación Santa María la Real. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros y a vosotras. Y Alfonso Braojos, socio, fundador, director de proyectos europeos de IQ2 Consultores. Mil gracias por acompañarnos hoy. Y bueno, y solo me queda entonces ya rematar este agradecimiento haciéndolo extensible a todos vosotras, a todas vosotras, que como he dicho anteriormente habéis tenido la generosidad, la amabilidad, la paciencia de soportarnos en este coloquio. Espero también que en algún momento de él de disfrutarnos, y también darle las gracias a los compañeros de RTV Marchena, también por su generosa predisposición a colaborar de forma tan esencial en la realización de este coloquio. Por supuesto, en nombre de todos ellos, quiero darle las gracias a Manuel Ramírez, el director de Radio Televisión Marchena, al director, a nuestro director de la Asociación de Emisoras Municipales y Comunitarias de Andalucía, Paco García Crespo, por haber querido estar hoy con nosotros al otro lado de la cámara apoyándonos, y a mi compañero y coordinador del proyecto Europe in My Backyard, Guillem Butó. Termina aquí el coloquio Presente y Futuro de los Fondos Europeos en Andalucía, de EMA-RTV, y bueno, nos hemos pasado media hora, pero yo creo que desde las 7 hasta las 7:30 alguien habrá habido o habrá seguido habiendo ahí con nosotros. Muchísimas gracias, muy buenas tardes y feliz resto de jueves 30 de junio.